Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. El siglo XX fue testigo del nacimiento, desarrollo y consagración de uno de los poetas más reconocidos de Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Sus obras, legado, aportes, amores e historia han dejado una huella insuperable en la literatura latinoamericana. Hoy descubriremos el momento exacto en que moldea su estilo y perfecciona su impronta. Esto es Grupo Norte, Vallejo y la intelectualidad. El 16 de marzo de 1892 nació Vallejo en la ciudad andina de Santiago de Chuco del norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisca Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue criado en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana. En 1913 ingresó a estudiar letras en la Universidad Nacional de la Libertad. En 1915, a los 23 años, se graduó de bachiller en Filosofía y Letras, especialidad de literatura, con una tesis sobre el romanticismo en la literatura castellana, editada en Trujillo ese mismo año. Era entonces un joven estudiante pobre, que escribía versos, usaba la clásica melena bohemia y dudaba mucho entre dedicarse de lleno a la literatura o asegurar su futuro económico con una carrera liberal. Vallejo quizá hubiera terminado como un buen abogado provinciano, culto y aficionado a la poesía, si en 1916, Antenor Orrego, 1898 al 1961, joven cajamarquino que estudiaba filosofía en la misma universidad, no hubiese formado un entusiasta grupo de jóvenes con aficiones literarias, artísticas e intelectuales. El grupo originalmente se llamó Los Bohemios de Trujillo, pero la crítica terminó bautizándolo como Grupo Norte, por el diario El Norte, en el cual Orrego habría de desarrollar una fructífera labor de promoción cultural. Años después, en sus páginas habría de aparecer la mayor parte de los artículos que Vallejo escribió en París para poder sobrevivir. Sus miembros más destacados fueron el propio Orrego, su fundador y mentor, César Vallejo, como entonces firmaba, su amigo José Eulogio Garrido, Óscar Imaña, 1901 al 1965, Alcides Espelucín, 1897 al 1979, autor del poemario El libro de la nave dorada, editado en Lima en 1926, Juan José Lora, 1903 al 1961, que publicó su libro Lidia en Trujillo en 1929. Nicanor de la Fuente, 1904 al 1980. Francisco Sandoval, 1902 al 1960, autor de las canciones de Maya, editado tardíamente en 1941 en Piura. Luis Valle Goicoechea, 1908 al 1954, autor de las canciones de Rinono y Papa Gil, Lima 1932, una de las primeras obras peruanas de literatura infantil. Y los pintores Macedonio de la Torre y Federico Esquerre, y muchos otros más. Casi todos habrían de lograr un prestigio nacional o regional, y la obra de algunos alcanzaría un prestigio internacional, como en el caso de Vallejo, Espelucín, Orrego y Macedonio de la Torre.
cholo soy. Los amigos más cercanos al Cholo Vallejo, como lo llamaban cariñosamente, era entonces Orrego, Garrido, Espelunce y Maya y el futuro político Víctor Raúl Haya de la Torre. No quisieron constituir un círculo de cofrades reunidos para autodefensa y mutuo elogio ante la indiferencia o agresividad del medio. Aunque Trujillo distaba mucho de ser un medio especialmente propicio para su desarrollo y florecimiento, era un grupo de jóvenes provincianos, muchos de ellos de la sierra, pobres o de clase media, inteligentes y apasionados, que querían independizarse de la tutela espiritual de la vieja Lima. Darle al peruano una nueva característica, un nuevo perfil psicológico. Mira, tú eres un Vallejo que a la vez que es muy andino, con unas raíces muy peruanas, tiene una mirada y se nutre y le interesa todo, ¿no? Vallejo escribe de todo, sobre cine, sobre arte, hasta sobre la moda, escribe sobre tenis, sobre box, a la vez religión, filosofía, política. Entonces me refiero que Vallejo de lejos es el creador literario peruano que en el campo de la poesía ha logrado más empaparse de su pueblo, de su herencia cultural y del horizonte de su época, ¿no? O sea, entonces... Conformaba una generación rebelde que cuestionaba radicalmente las ideas estéticas y políticas vigentes y que dirigía una escrutadora e insobornable mirada, crítica de análisis, simpatía y compromiso sobre la realidad peruana. Desde nuevas perspectivas artísticas y sociales, el gesto regional de los norteños logró inmediato eco en Arequipa y luego en Cusco y Puno, donde los jóvenes estudiantes se agruparon imbuidos de un serio afán de renovación. Vallejo se integró entusiasmado al grupo y sintiéndose como pez en el agua dedicó más tiempo a escribir, alejándose poco a poco de sus estudios de derecho, como suele suceder cuando aparece una escuela, corriente o movimiento cultural novedoso. Los gestos, palabras y obra de esos jóvenes y rebeldes artistas norteños chocaron violentamente con los gustos locales. La sociedad trujillana reaccionó ignorándolos o mirándolos y escuchándolos con cierta indiferencia o desconfianza ante una obra que no lograba valorar ni comprender. A pesar de ello, las propuestas y trabajos iniciales de los miembros del grupo comenzaron a ser aceptados en los diarios La Industria y El Norte, las revistas locales y aún en las importantes revistas limeñas, Variedades y Mundial. El entorno académico modeló su juicio crítico, agudizó su forma, le inculcó valores, le enseñó a ser rebelde, le sentó bases. De esta manera, post Grupo Norte, Vallejo ya se insinuaba como un poeta distinto, disonante con la época, político por su búsqueda de romper con ataduras de los cánones del momento, musical e irreverente. Después de todo, así son los genios, extraños, extraordinarios, pero sobre todo, hacedores de una nueva historia.